Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 20 principalmente, en que nos dice que Pablo se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Esta es la primera partecita. Imagina que Pablo y Bernabé se encontraban en Listra. Desde Listra nosotros podemos entender todo lo que sucede después, ¿verdad? Porque ellos curan, dice, a un paralítico, a alguien que tenía las piernas paralizadas, que era tullido de nacimiento. O sea, hay muchos detalles interesantes que nos va poniendo el autor sagrado y que nos hace asegurar que la intervención de Pablo y Bernabé fueron intervenciones maravillosas, ¿verdad? Es mejor, he dicho, que Dios había actuado maravillosamente a través de Pablo y Bernabé. Pero ahora viene, ¿verdad?, la confusión, porque cuando ellos le dicen a este tullido de nacimiento, levántate y permanece erguido sobre tus pies, él se levantó, de un salto comenzó a caminar. Al ver, dice, lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Incluso después el sacerdote entonces del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo unos toros, ¿verdad?, adornados de guirnaldas, y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Bueno, toda esta historia que ya conocemos, que fuimos estudiando y que fuimos viendo, es un poco la causa de cómo reacciona después la gente, el pueblo. Oye, confundida ya, es decir, están mirando y están entendiendo desde esa mitología griega de Júpiter y Mercurio que han descendido nuevamente a la tierra, han descendido en medio de su pueblo. Oye, pues no, ya lleva. Recuerdo que yo te di porque en aquella oportunidad todos le habían dejado de lado y por eso destruyeron ellos toda la ciudad. Solamente una parejita, ¿verdad?, se había salvado de ancianos que habían recibido a estos dioses, o sea, la hospitalidad. Juan o Parirema, pero era siempre, imagina, pero a pesar de todo lo que dijeron, Pablo y Bernabé, Orenda, hey dioses, nosotros somos igual que ustedes, no se equivoquen, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando y casi bebe. Y ante esta situación,
Después, ya cuando Pablo y Bernabé se encuentran allí, dice que vienen de Antioquía y también de Iconio algunos judíos que lograron convencer ahora a la multitud, que es lo que comienzan a convencer, y que no tienen nada que ver, que estos son unos aprovechadores, que estos son una manga de bandidos, cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, miren, queridos amigos, lo voluble que es la multitud, ¿verdad? Es decir, cómo cambia tan rápidamente. Por una parte lo estaban elevando al rango de dioses, le estaban ofreciendo sacrificios, holocaustos. ¿Tú te acuerdas? Ahora jamás me dice, entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo medio muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Va bien. Nos damos cuenta que es un accionar totalmente diverso, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí con la multitud, con esta gente, ¿verdad? Que al comienzo de Listra lo había aplaudido. Oye, ahora yo cabe a apedrearlo a Pablo creyéndolo medio muerto. Incluso lo arrastraron fuera de la ciudad. Y ahora viene la reacción. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Aquí hay algunos elementos. Primero, el hecho de que Pablo se levanta ante una situación, ¿verdad?, como la que él estaba pasando o estuvo pasando. Lo arrastran fuera de la ciudad. Lo dejan ahí tirado, medio muerto. Sin embargo, él, con esa fuerza de voluntad, con ese empeño, quién sabe cuánto dolor, cuánta sangre, ¿verdad? Sin embargo, dice que él se levanta y rodeado de sus discípulos regresa a la ciudad. Algunos de los autores habíamos dicho, ¿verdad? Porque la lapidación era una de las cosas más terribles, porque ahí estaba roca, tú sabes, ¿verdad? Entonces, y todo un pueblo, imagínense la cantidad de personas, y cada uno con una piedra que te tira la cabeza, el cuerpo, a donde sea. Imagínense, y de todas partes, ¿verdad? De adelante, de atrás, del costado, del medio, arriba. Vaya a habitar, diga tú viene, vaya a la botar. Por eso que es bastante complicadito cómo se puede entender esta lapidación y cómo se puede entender que Pablo pudo sobrevivir a esta lapidación. Incluso algunos, ¿verdad?, opinan y dicen que aquí hubo de nuevo una resurrección de Pablo, ¿entienden? Porque de la lapidación no se pasaba, no se salía vivo, dice. Y sin embargo aquí nos dice que Pablo medio muerto, entonces lo arrastran creyéndolo muerto. Y oí que el pueblo, que la gente cree que Pablo ya está muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Misión cumplida. Los yapones, pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Es decir, que Pablo, a pesar de todo, no creía ahí. Oye, que llegó, sabiendo también que su vida corría peligro. Pero se dan cuenta el valor, ¿verdad?, de estas personas, el valor de Pablo, el valor de Bernabé. Pablo milagrosamente en realidad está siendo preservado aquí y la preservación es gracias a Dios. Y como dijimos, algunos piensan que Pablo fue asesinado, apedreado, pero que fue de nuevo traído a la vida. Es decir, estamos hablando de una resurrección de Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre y hoy leemos desde la profecía de Ageo. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 8, en el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes. La palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageos a Zorobabel, hijo de Sealtiel. Así habla el Señor: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces la palabra del Señor llegó por término del profeta Ageo en estos términos: ¿es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidos de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor, consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Y así continúa esta profecía de Ageo. Queridos amigos, aquí se nos presentan dos elementos. Ñande yarome en pama ñande la libertad, ñande yayuyeguma del exilio, ñande yeguma pe ñande rogabe, ahí bajabe, da ya pues ñande yaro lleva ñande. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Dijimos traer el templo, reconstruir el templo, traerle a Dios nuevamente en medio de nuestra sociedad. Eso quiere decir. Y después entonces la palabra de Dios que es enviada a través de Ageo y dice justamente, ¿será que este ya es el momento o no de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera? Es decir, Picopona económicamente estaremos mejores y hay algunos ya están muy bien. ¿Y los otros qué? ¿O verdaderamente vamos a seguir de la misma manera? Ageo entonces, ustedes vinieron del exilio para reconstruir el país con la fuerza y la gracia del Señor. Entonces dice, consideren la situación en que ustedes se están encontrando. Belleza peamina. Ustedes han sembrado, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado la sed. Es decir, va poniendo los opuestos. ¿Por qué? Y porque solamente algunos, ¿verdad? Por eso que habíamos insistido mucho en el todos, ¿verdad? Todos. Es la comunidad, queridos amigos, la que tiene que responder a este llamado y esta gracia de Dios. Por eso Ageo hoy nos llama también a nosotros, para que vivamos como comunidad y hagamos bien las cosas, de acuerdo a los principios y los valores que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 estamos nosotros, versículo 20 principalmente. Pero él, Pablo, se levantó y rodeado a sus discípulos, regresó a la ciudad. Bueno, aquí entonces tenemos que recordar en esa oportunidad en que Pablo recuerda y escribe más tarde: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, 17. Gálatas 6, 17. Yo traigo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría que casi son más marcas, ¿verdad?, que tuvo incluso Jesús, porque la lapidación era lo terrible, ¿verdad? La lapidación era aina, tabe con roca, piedra. Tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente, puede ser también, puede ser que se le haya quedado eso, pero también recordemos que Pablo también nos habla de los latigazos que recibió, ¿verdad? O sea que Pablo sufrió mucho. Ciertamente más tarde se refirió a esta lapidación en 2 Corintios 11:25. Bebe ya mandó ayer de esta misma lapidación. Vamos a mirar un poco el segundo libro, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, en el capítulo 11, ¿verdad?, 25, justamente cuando él se defiende contra todos aquellos. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado,
3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. Una vez fui apedreado, y oí, 1 Corintios, oye, le apedrearon a Pablo. Y hablábamos también de esta volubilidad, ¿verdad? De la gente, la multitud, va ese picopea. Primero le consideran dioses, ¿verdad? Por lo que está haciendo, por los milagros. Ahí va, oye, apedrea, oye, lo creen muerto. Y ahí, bueno, se levanta de nuevo la fuerza. Eso es lo que hay que mirar un poco y entender, ¿verdad? Porque de una lapidación de este estilo apedreado, nadie salía vivo, ¿verdad? Y por eso él dice más adelante en Gálatas 6, 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente. Ciertamente más tarde se refirió, como ya dijimos y hemos leído en esta carta, 2 Corintios, capítulo 11, 25. Ha sido sugerido que la visión celestial descrita por Pablo en 2 Corintios 12 ocurrió durante este ataque. Esa visión celestial que nos habla también aquí, en el capítulo 12, del segundo libro a los Corintios. También él nos habla, dice, yo tengo una visión, dice, y les voy a hablar de esa visión. Y apenas ese Pablo era todo el capítulo 2. Hay que seguir gloriándose, aunque no está bien, pasaré a las visiones, dice, y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si con su cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre es incapaz de repetir. Bueno, entonces él va recordando, o sea que esto no es simplemente algo que el narrador está poniendo aquí, está colocando, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles es de Lucas. Lucas es discípulo de Pablo, ciertamente. Pero lo importante es que también en la carta de Pablo nosotros encontramos que él mismo está escribiendo y está diciendo, fui apedreado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Oh, oh, cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, llena mi vida
Dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 20 principalmente. Él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Cuando Pablo fue revivido, digamos, ¿verdad? Porque fue apedreado. Y esto tenemos que hablar y tenemos que ver, ¿verdad? Que es una casi resurrección, ¿verdad? Del hecho de ser apedreado, una cosa de la que uno no salía con vida. Sin embargo, él no huye de la ciudad que lo había apedreado. En cambio, inmediatamente volvió a entrar en ella. Había sido expulsado de Antioquía e Iconio con esta multitud viajera y estaba decidido a irse a Listra. En sus puntos, en sus propios términos, ¿verdad? Quería ir a ese lugar. Y estaba decidido a irse a Listra. En Hechos 16:1 nos enteramos de un joven cristiano en Listra y de su madre, Timoteo. Tal vez Timoteo vio todo lo que le había sucedido verdaderamente, ¿verdad? A Pablo. Tal vez vio todo esto y fue inspirado entonces al gran llamado del Evangelio, al ver el valor y el poder de Pablo en su ministerio. En su ministerio. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente este es un testimonio así tan grande. Pablo ha estado sufriendo, ¿verdad? Justamente ahí cuando hablamos el segundo libro de los Corintios, en el capítulo, la carta, ¿verdad? Capítulo 10 en adelante, Pablo va narrando, y en el 11 de una manera mucho más apologética incluso, en que él dice cuáles son los motivos suyos para gloriarse. Vamos a mirar un poco desde el versículo 21, ¿verdad? 11:21. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios. Pero lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado.
3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligro en los ríos, peligro de asaltantes, peligro de parte de mis compañeros, peligro de parte de los extranjeros, peligro en la ciudad, peligro en lugares despoblados, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayuno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así entonces nos está mostrando que Pablo verdaderamente era una persona que se entregaba, pero totalmente, ¿verdad? En esta entrega, cierto que viene también todo el sufrimiento y todo el dolor. Aquí él dice que él se levantó, rodeado a sus discípulos y volvió a la ciudad. Es decir, él no huyó absolutamente de la ciudad que lo había apedreado, sino que vuelve a entrar, vuelve a ponerse a disposición. Quiere decir que va viendo yo como yo en el capítulo 16, 1 de Hechos de los Apóstoles, nos enteramos de un joven cristiano en Listra y de su madre Timoteo. Tal vez Timoteo vio todo esto y, inspirado al gran llamado del Evangelio, al ver el valor y el poder de Pablo en el ministerio. Bueno, esto es entonces lo que le entusiasma. Pablo justamente se va de Listra a la ciudad de Derbe, donde encuentra más éxito evangélico. Ellos se iban en todos estos lugares, pero hasta ahora ando yo soy la gran triunfo evangélico, ¿verdad? Nos están encontrando un éxito total, ¿verdad? Con el evangelio de Jesucristo, así no predicar ya. Después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó. Solo uno sabe que en un lugar diferente ahora, ¿verdad? Ahora se va a la ciudad de Derbe. Pero Pablo y Bernabé continúan con su trabajo, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Esto es entonces lo que lo tienen por dentro. Entonces Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo, continúan, no se dejan vencer. Pero sin embargo, a pesar de todo, ellos continúan, luchan, se empeñan, procuran, buscan de llevar verdaderamente el Evangelio de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Que me sale del alma, mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta Dios escoge a Abraham. Muchos años después, había un hombre llamado Abraham y su esposa Sarai. Ellos eran muy felices, excepto por una cosa. Ellos querían tener un bebé, pero pasaban los años y no tenían ninguno. En una noche, Abraham oyó que Dios le hablaba. Abraham, haré que tu familia sea muy numerosa. Todas las personas del mundo serán bendecidas por tu causa. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su pueblo y que vaya a un lugar que él le mostrará. Abraham no sabía hacia dónde Dios lo llevaría, pero hizo lo que le pidió. Abraham le contó a Sarai todo lo que había pasado. Ella también tenía mucha confianza en Dios, así que les ordenó a los sirvientes que doblaran las tiendas y las cargaran sobre los camellos. ¿Pero a dónde vamos?, le preguntaban ellos. No sé, les respondió Sarai y luego sonrió. Si Abraham puede esperar a que Dios le dijera para dónde ir, yo también puedo esperar. Entonces, Dios guió a Abraham y a su esposa. Su sobrino Lot también lo acompañaba junto a su familia. Llevaban todas sus posesiones y sirvientes, hasta la tierra de Canaán. Dios le dijo, esta es la tierra que les daré a sus hijos, pero no quiero que todavía estén en Canaán, todavía no. Así que se pusieron en marcha. Ellos viajaron a muchos lugares. El viaje comenzó en la ciudad de Ur, luego a Harán, llegaron a Canaán y partieron a Egipto. De ahí se retiraron para volver a Canaán, hasta que los sirvientes de Abraham empezaron a pelearse con los sirvientes de su sobrino Lot. Así que Abraham y su sobrino decidieron separarse, tomando caminos diferentes. Año tras año, ellos deseaban tener un hijo, pero Sarai ya se volvió demasiado vieja para tener bebés. Entonces, una noche, Abraham oyó que Dios le decía,
Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Algún día tu familia será tan numerosa como las estrellas que hay en los cielos, le dijo Dios. Entonces Dios le puso nuevos nombres a Abraham y a Sarai. Abraham por Abraham, que significa padre de muchos, y Sarai por Sara, que significa princesa. ¡Hey! Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 19 hasta el 28. Ya es el fin de la misión de Pablo y Bernabé. Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedreaban a Pablo, creyéndolo medio muerto, le arrojaron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listro, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, rodeándoles y recomendándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Queridos amigos, esto entonces nos hace pensar enseguida, ¿verdad? Pablo con mucha fuerza de voluntad, Pablo que afronta los problemas, Pablo que recibe, entre comillas, castigos, ¿verdad? Imagínense, aquí lo sacaron entonces y le apedrean. Creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Es decir, aquí es bastante doloroso todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que le sucedió a Pablo. Decíamos ya y hablábamos que era una comunidad muy voluble, decíamos, o sea, o cambia, hoy te aplaude y mañana te condena. Es lo mismo también que hicieron con Jesús, ¿verdad? Ese famoso Domingo de Ramos en que se le presenta
Bendito el que viene en nombre del Señor, el Mesías, el Salvador, el Yeshua, ¿verdad? Que está llegando. Pero después, apenas va transcurriendo los días, entonces Jueves Santo, Viernes Santo. Entonces estamos gritando y estamos diciendo lo mismo: crucifícalo, mátalo. A verlo y coagina con Pablo también. Aquí están los dioses que han bajado del cielo. Aquí está entonces Júpiter. Y sin embargo, aquí, de otra parte, estamos viendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es perseguido? ¿Cómo no es aceptado? ¿Cómo la buena noticia de Jesucristo no quiere ser aceptada? Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos, los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Bueno, aquí está, queridos amigos, como decimos nosotros siempre, el caracú, ¿verdad? El caracú del mensaje del Evangelio. Porque confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe y recomendarles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Ya sabe tribulaciones. Y entonces, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que, en primer lugar, confortarnos. Confortar siempre a los discípulos, confortarnos siempre entre nosotros, darnos fuerza, exhortar a perseverar en la fe. Entonces, el hecho de perseverar verdaderamente en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. La ñandenda ya, bueno, lleva peta pepea. Ñandenda ya guataino y no pepe. Evidentemente que vamos a encontrarnos, ¿verdad?, en una encrucijada que es bastante difícil. ¿Por qué? Y porque cuando comienza a perseguirnos, cuando comienza a nosotros a darnos de una y de otra parte golpes por todas partes, ciertamente que nos cuesta. Es lo que pasa con Pablo, ¿verdad? Porque esa multitud tan voluble que al comienzo le ensalzan como dioses, le traen, le ofrecen sacrificio o apedrearse. Pero en fin, Pablo por lo menos se levanta, no creía, oye, ¿verdad? Solamente le curaron las heridas. Y así como decíamos hace rato, cuando Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor. Que reciban entonces esa gracia que necesitan para sus vidas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.